En el siguiente video hablaremos de qué son los rayos gamma, qué los producen, qué efectos provocan, quién los descubrió, pero antes debemos entender que son parte del espectro electromagnético. Y aunque parezca que hay representados diferentes tipos de radiación en este espectro, el hecho es que en realidad son en sus fundamentos la misma. Son campos vibratorios eléctricos y magnéticos que forman ángulos rectos entre sí y con sus direcciones de movimiento. Aunque estos campos los podemos denotar como una sola onda que se mueve por el espacio vacío sin necesidad de un medio que la transporte, a una velocidad constante, la velocidad de la luz. De hecho, todas las radiaciones electromagnéticas se comportan como la luz. El movimiento de onda desde cualquier punto hasta el siguiente punto donde comienza a repetirse se le llama ciclo. El número de ciclos por segundo se le conoce como frecuencia y la distancia entre estos puntos se le conoce como la longitud de onda. A mayor frecuencia, menor longitud de onda, y a menor frecuencia, mayor será la longitud de onda, las cuales son las que tienen menos energía, y las de mayor frecuencia son las de mayor energía. Y con una longitud que alcanza niveles subatómicos, es decir, 1 por 10 a la menos 15 metros, o sea, un femtómetro, tenemos a los rayos gamma. Ernest Rutherford en 1903 fue el responsable del descubrimiento y definición de los rayos gamma. Él era un físico y químico neozelandés que se dedicó al estudio de partículas radiactivas y logró así clasificar la radiación en alfa, beta y gamma. Por estudios relacionados con el tema le valió para ganar el Premio Nobel de Química en 1908. Además, cabe mencionar que fue él quien probó la existencia del núcleo atómico. Retomando los rayos gamma, como se explicó anteriormente, esta es la radiación con mayor frecuencia y por ende la más energética, tanto que es capaz de atravesar el cuerpo humano, materiales como vidrio, papel, plástico, aluminio o metales delgados, y solo es posible detenerla con placas gruesas de plomo o de hormigón. Al ser tan penetrante y enérgica, es la radiación más peligrosa de las tres. Se sabe que la exposición constante a la radiación podría tener consecuencias fatales. De hecho, se dice que la famosa científica Marie Curie muere por anemia aplásica, probablemente contraída por la exposición a las radiaciones en su trabajo. Sin embargo, bien empleada, la radiación nos brinda utilidades como las que se explicarán más adelante. Los rayos gamma tienen la capacidad de penetrar los tejidos del cuerpo ya que presentan una condición de radiación ionizante. Esto quiere decir que tienen la energía suficiente para ionizar la materia. Esto conlleva a la probabilidad de provocar cambios moleculares mediante el siguiente proceso. Los campos electromagnéticos que presentan mucha energía son capaces de dañar los genes. Observemos las cadenas de ADN y cómo se van destruyendo algunas hebras simples y hebras dobles debido a estos rayos. La mayoría de estas hebras se regeneran debido a que las proteínas dentro del organismo se van a encargar de reescribir estas. Pero dependiendo de la importancia de la parte genética que se vio afectada, estas proteínas pueden incurrir en un error al momento de reescribir el código genético, lo que provoca la creación de células cancerígenas o malformaciones genéticas. Por otro lado, esta misma capacidad le permite a los médicos manipular estos rayos para destruir bacterias y con esto poder esterilizar el equipo médico. Además, se usan estos rayos en el método conocido como gamma knives o cuchillos gamma, que consiste en la concentración de rayos gamma en un tumor para destruir las células de cáncer, pero sin dañar el tejido de las personas. Como podemos observar, las células están siendo destruidas por una concentración de rayos gamma muy poderosa sobre una misma área. Los rayos gamma son utilizados para preservar la comida. Al ser irradiada, sus bacterias desaparecen. La irradiación o radiación ionizante para alimentos es una tecnología que mejora la seguridad y la vida útil de estos. Ayuda a prevenir enfermedades que transmiten los alimentos, tales como la salmonela y la Escherichia coli.
a través de la eliminación de microorganismos gracias a la emisión de partículas subatómicas a altas velocidades. Los rayos gamma permiten el retraso de la germinación y maduración de los frutos y con ello un aumento en su duración. Es importante destacar que la irradiación no hace que los alimentos sean radiactivos, ni compromete la calidad nutricional y el gusto o apariencia de los alimentos. Algunos isótopos como de radio, plutonio, uranio y cobalto emiten este tipo de radiación. Es importante recordar que un isótopo es un átomo de un mismo elemento, pero con distinto número de neutrones, y hay dos tipos, los inestables y los estables, siendo los primeros los que emiten radiaciones. Estos isótopos emiten ondas de alta energía de sus núcleos, y por ejemplo, el isótopo del cobalto, llamado cobalto 60, es usado para esterilizar equipos médicos. Los estallidos de rayos gamma son los más energéticos y luminosos del universo, desde la explosión del Big Bang. Son emitidos por estrellas, supernovas y púlsares, y se distinguen dos tipos de explosiones de acuerdo a su destello. Los rayos gamma cortos, que tienen una duración menor a 2 segundos, y los rayos gamma largos, que son de 2 segundos a varios minutos. Los rayos gamma empezaron a observarse desde 1967 por satélites militares secretos, satélite Velas, para detectar bombas nucleares, ya que éstas emiten rayos gamma. Esto confundió a los científicos, ya que dichos rayos venían del espacio exterior. En 1997, el satélite ítalo-holandés fue el primero en enfocar una explosión de rayos gamma de manera precisa. Los rayos gamma producidos en el espacio exterior no llegan a la superficie terrestre, ya que es absorbido por la alta atmósfera de la Tierra, que es densa. Si es que llegara a la superficie de la Tierra una explosión de rayos gamma, sería mortal para los seres vivos y no tendríamos con qué defendernos, como ocurrió hace 450 millones de años en el periodo orbidicense, que causó la extinción de la mayoría de los seres vivos de dicho periodo.